siempre presente en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Me tocaba hermano, no estaba que predicara hoy, pero los medios sí estaban. Amén. Yo siempre soy de los que creo que las cosas se hacen como Dios quiere. Amén. Hermano, yo también me equivoco, ¿sabes? Porque a veces nosotros disponemos cosas, ¿verdad? Y de repente Dios no las cambia. Y uno queda como que, Señor, yo sabía hacer esta diligencia y termino haciendo otra. Bueno, gloria a Dios. Lo bendiga, varón. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Y nosotros recordemos, hermano, vamos a tocar un tema que me lo dio el Señor ahí. Rapidito. Cuando es de Dios, Dios te suelta el tema porque Él todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce verdaderamente los tiempos son malos, hermanos, y nuestro principal enemigo es uno mismo. Hoy en día hay muchos cristianos caídos, quebrados, porque están buscando el problema afuera, no, el problema es uno. ¿Usted quiere que todos cambien? Cambiemos nosotros. Porque lo que va a hacer que usted sea próspero, bendecido y en victoria es su manera de pensar, es su manera de caminar. Los hombres de Dios, grandes hombres de Dios, hermanos, tuvieron mucho más tribulaciones que las que nosotros podamos tener. Y así ellos todavía escribían y decían que andaban de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, y que en Cristo era más que vencedores. Yo no vi a estos hombres achicopalados, estos hombres como quien dice atemorizados, llenos de miedo, acorralados porque estaban perseguidos. Al contrario, mientras más el enemigo los perseguía, más se multiplicaban. Gloria a Dios. Porque Dios permitió que en la antigüedad la iglesia fuera perseguida. ¿Sabe por qué? Para que el evangelio se expandiera. Si nosotros no queremos salir de las cuatro paredes, pues Dios le va a decir al enemigo que nos persiga. O salimos o salimos. Porque el enemigo aún trabaja para Dios. Dios nos tiene hasta el último pelo contado de nuestra cabeza. Y el enemigo no puede hacer nada en contra de nosotros, al menos que Dios le diga, están muy relajados, anda ya y ládrales. Anda ya y jurúngalos. Porque aún ahí, hermano, cuando aprendemos a entender cómo trabaja Dios, usted y yo no vamos a dejar que ese ser se nos acerque, que nos respire en el cuello. ¿A quién le gusta tener tribulación? A nadie. ¿A quién le gusta estar acorralado contra la pared? A nadie. Pero nosotros, hermanos, a veces, ¿verdad? Nos confundimos porque creemos a veces tener como que el problema de nosotros es lo más grande. ¿Verdad que sí? A veces cuando nuestra manera de pensar, hermano, trae el tema, es tan tremendo que cuando usted tiene un vaso de agua, hay gente que está por la mitad, hay una gente que lo ve medio lleno y otro lo ve medio vacío. ¿De cuál es usted? ¿Del que lo ve medio lleno o lo ve medio vacío? ¿Y cómo es eso, hermano? Hay gente que ve el problema para mal, pero hay personas que dicen, Señor, ¿y esto por qué? Bueno, estoy aprendiendo. Y en medio del proceso alaba a Dios. Entonces está viendo el vaso medio lleno. Pero el negativo lo ve medio vacío. Dice, ¿cómo es así, hermano? Bueno, ¿será que yo soy hijo de Dios? ¿Y por qué me están pasando tantas cosas? Ese es el que ve el vaso medio vacío. ¿Desde cuál es usted? ¿El que lo ve medio lleno o lo ve medio vacío? Porque Dios no se va a meter en su pensamiento. Dios le advierte, ¿verdad? Pero usted es allí donde usted se va a agarrar de la promesa de Dios, porque nosotros no somos de los que andamos por vista, sino por fe. Amén. Y si Dios le prometió y le dijo que le iba a dar la victoria, espérela porque esa es suya. Agárrela, aunque la circunstancia diga lo contrario, aunque parezca imposible, recuerde que el Dios suyo y el mío es el Dios de los imposibles. Amén. Es el que transforma las cosas así en un abrir y cerrar de ojos cuando a Él le place. Amén. Amén. Entonces vamos a estar ubicándonos, hermanos, en una de las cartas que a mí me apasionan más, porque esta carta es tremenda, Gálatas, capítulo 4. Mientras usted se está ubicando allí en Gálatas 4, ¿verdad? El propósito de esta carta, hermano, es Pablo haciendo defensa en una de las iglesias donde fue muy azotada porque habían judaizantes, habían personas que andaban según la ley y querían meter a juro lo de Moisés. Pero ¿quién es mayor, Cristo o Moisés? Entonces gente que quiere meterte a juro a Moisés, que tienes que andar en circuncidarte y tienes que andar conforme a la ley, hermano. No es que usted va a abrogar la ley, no. Pero tampoco usted puede cumplir la ley. Porque si usted pudiera cumplir la ley y yo pudiera cumplir la ley, en vano murió Cristo. En vano vino Cristo a la cruz. Entonces hay que quitar a Cristo y ponerlo a usted o a mí crucificado ahí, porque es el más santo. No, hermano. Mire,
ni aún un justo se halló en la tierra, dice la Biblia. Y Cristo vino a quitarle la venda de los ojos a aquellas personas que tenían un espíritu judaizante, que veían los pecados en todo el mundo, pero ellos no se veían el pecado. ¿Es usted ese tipo de persona o es el tipo de persona que dice como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? David decía, he pecado contra ti, Señor. O es del tipo de persona como los escribas que cantan piedra en la mano y andan viendo quién falla para caerle a piedra. O andas en la ley o andas en la gracia, pero no podemos hacer la ley. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, hermano. Lo tenemos allí. Leemos entonces la palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Él dice así. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que estando bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oh soberano Señor, y Padre nuestro, gloria, gloria, por alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por el privilegio que me das una vez más de predicar tu bendita y santa palabra, Señor. Que hemos faltado pensamiento, en obra, perdónanos, Señor, porque Padre amado de la gloria, tu palabra nos muestra que mientras estemos en este cuerpo, Señor, de barro, en este cuerpo hecho de tierra, Padre amado de la gloria, somos débiles, Señor. Pero el apóstol Pablo dijo, diga el débil, fuerte soy en Cristo que me fortalece. Cada día batallo con mis emociones, con mi carne, Señor, obligándola, Señor, a que cumpla los mandamientos de tu palabra, Señor. Estoy desnudo, al igual que mis hermanos, delante de tu presencia, y creemos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, que abras nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo revelando tu palabra, ya que ella está escrita para tus hijos, Señor. A los espirituales, a los nacidos de nuevo, es necesario que seamos, Señor, formados por medio de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, póngase cómodo. Va a estar un poco interesante esta carta, hermano. El que se duerme en esta carta, hay que orar por él para que Dios lo vuelva a la vida. Porque esta es una de las cartas más movidas de toda la Biblia. Y usted dirá, hermano, ¿por qué? Porque esta Biblia, en esta carta a los Gálatas, en Galicia, hubo una disputa tan grande en su capítulo 1, ¿verdad? Vemos que Pablo empieza a hacer una defensa grande. Vayámonos al capítulo 1 sin que se salga del 4. Voy a leer solamente 3 o 4 versículos del capítulo 1 para que usted entienda el trasfondo de lo que se estaba juzgando dentro de esa congregación. De esa congregación Pablo había experimentado y había hecho que los creyentes de allí anduviesen en la gracia en algún momento, pero en un descuido que tuvo Pablo, porque tuvo que atender otros asuntos, se le metieron los sinvergüenza, porque siempre cuando usted se medio descuida, viene la gente saboteadora a sabotear lo que Pablo había hecho en el trabajo en el Señor. No se extrañe que usted esté haciendo las cosas bien y que yo esté haciendo las cosas bien y venga alguien malintencionado, usado por las mismas tinieblas, a sabotear. Y lo más tremendo es que usted dice, no de afuera, no, son los de adentro, hermano. En este caso, quien se había dejado usar por el enemigo era nada más y nada menos que el apóstol Pedro. O sea que no era cualquiera, era el que Jesús le había dicho, sobre este edificaré
mi iglesia. O sea, eso no quiere decir que el enemigo, que el Señor lo reprenda, porque usted sea evangelista, porque usted sea maestro, porque sea pastor, no lo va a poder usar en algún momento. Descuídese y déle cancha para que usted vea cómo lo revuelca. Que los zarandeen. Porque ese no anda viendo que yo soy más grande. Mire, si ese se le presentó a Jesús en el desierto para tentarlo después de 40 días, y siendo Jesús la palabra, no se le presentará a usted. No se va a presentar él en medio de la oración. No, es que orando no se presenta. Jesús estaba en el Getsemaní orando y los apóstoles estaban dormidos. Y Jesús dice que estaba angustiado hasta la muerte. Tanto era la batalla que tenía Jesús como hombre que el Padre tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que aún el enemigo no nos puede venir a sabotear la oración? Entonces tenemos que saber contra quién peleamos. Y siempre hablamos del enemigo, yo siempre lo digo, sí, que el Señor lo reprenda, pero el enemigo tiene su vaso y hay que ver cuál es el vaso que está usando para reprenderlo, para que deje el hermanito o la hermanita libre. Aleluya. Porque él se mete ahí y cuando usted lo ve y lo diciendo, usted le dice, vamos diablo, sal del cuerpo de mi hermanito, déjalo libre en el nombre de Jesús. Y él tiene que salir. Amén. Porque él no va a venir a atacarlo, hermano, si no usa un cuerpo. El enemigo para vender a Jesús tuvo que usar a Judas. ¿Y Judas era un apóstol o no? ¿Es usted mejor que los apóstoles para que el enemigo no lo use? Tengamos cuidado, porque el enemigo dice o busca la gente que no tiene conocimiento, la gente que no tiene palabra, que no tiene revelación, porque es el arma principal. Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De conocimiento a qué? A la palabra. De conocimiento cómo se mueve el enemigo. Pero cuando usted sabe cómo él habla, cómo él trabaja, él no se le mete. Mire, mandará a otro, pero de frente no se le va a meter. Porque sabe que usted enseguida tiene discernimiento y usted le dice, epa, ese código no es del reino, yo conozco ese lenguaje de cómo estás hablando y que el Señor te reprenda. Repréndalo. Porque usted no está reprendiendo a su hermano, está reprendiendo lo que está operando allí. Mire, hermano, usted sabe cómo se sentiría Pedro cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Le dio Satanás, ¿verdad? Pedro, hermano. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. ¿Usted cree que en algún momento Dios no le va a decir a usted, no te dejes usar por Satanás? No es que él viva en usted, pero si usted se descuida lo va a usar. Lo va a usar, hermano. ¿Y cómo lo usa? Metiendo chisme, derribando la obra de Dios. Cuando usted está piedras en la mano, usted busca la Biblia y usted está bajo la ley. Y el que está bajo la ley es maldito. No porque la ley sea maldita, porque la ley es justa, es santa y es buena. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Oh, tú hombre que juzgas a tu hermano, eres tú hacedor de la ley. ¿No sabéis que al juzgar te condenáis a ti mismo? Porque juez hay uno, vuestro Padre. Quien tiene el poder para juzgar es Dios y es Jesucristo. Nosotros en la gracia nos exhortamos, nos aconsejamos, nos restauramos, pero no señalamos ni acusamos, porque nunca vimos a un hijo de luz persiguiendo a otro de luz. O dígame si alguien persigue a alguien. Y es tan fuerte, hermano, que dice la palabra de Dios, que con yo decirle necio a uno de mis hermanos, estoy condenado. Y quedas al infierno, Quedas al infierno. agua. Entonces a veces vemos cristianos, hermanos, diciéndole al hermano, ese es un hermano cachicorneto, ese anda como lo llama, hermano, está blasfemando contra parte del cuerpo de Cristo. No puedes tratar mal a tu hermano, y si anda mal, restáuralo. Porque a lo mejor él anda mal, pero tú andas peor. Es verdad. Porque si lo estás criticando y juzgando y condenando, a lo mejor él anda mal, sí es verdad. Pero la condición como tú lo estás tratando no lo estás ayudando. Entonces él andará mal, pero tú también andas peor. Entonces, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo puede restaurar un herido a otro herido? Entonces, hermanos, veamos aquí en la carta de Gálatas. Vea en su capítulo 1, en el verso 6. Vea lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y el apóstol Pablo dice, estoy maravillado, en sarcasmo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si él está hablando de
un evangelio diferente era porque estaban predicando un evangelio diferente. Porque Pablo no era un hombre muy cuerdo y lleno del Espíritu. Y si él le dice a la iglesia que estaba presidiendo, estoy maravillado porque ustedes aceptaron otro evangelio. Apenas me medio descuido y ustedes tienen un evangelio diferente que no es el de la gracia. Entonces vea lo que él dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Será que hay gente, si estamos hablando de Pablo, hermano, que era el líder de esa iglesia, y el enemigo se lo saboteaba? ¿Usted cree que el enemigo no se va a querer venir aquí a sabotear? ¿Será la hermana Pastora Milagro? ¿Será el hermano Luis Sevilla? ¿O será el hermano Jonathan Monzón más grande que el apóstol Pablo? Si el mismo enemigo saboteaba a Pablo, ¿qué quedará para nosotros? Gloria a Dios. Nada más vea eso. O sea, estamos hablando de niveles, hermano. Ya el apóstol Pablo con un peso, hermano, de gloria, y aún el enemigo lo saboteaba. Entonces, no se irá a meter en las iglesias el enemigo hoy en día saboteado. Pero gloria a Dios, hermano, que el mismo espíritu que tenía Pablo lo tiene usted y lo tengo yo. Amén. Dios no nos lo dio por medida. ¿Qué tenemos que hacer? A orar, ayunar y conocer más palabras. Porque si el conocimiento nos hace de que el enemigo no pueda ganar ventaja. Porque él es sutil y conoce Biblia. Solo que la distorsiona. La lleva a su acomodo. Crea entre los hermanos cizaña, porque es cizañero. ¿Viste cómo te vio el hermano? No, así que cristiano. ¿Cuándo tú has visto un cristiano hablando así? No, ese anda en pecado y la hermana también. No, es que se le ve que huele. ¿Cuándo usted vio a uno de los apóstoles hablando así de la iglesia? ¿Cuándo usted vio a un evangelista o un profeta del Señor hablando, refiriéndose al cuerpo de Cristo de esa manera? Nunca, hermano. Ahora, si Dios me muestra algo a mi hermano Sevilla, tengo por seguro que yo lo llamo a solo. Hermano, venga, vamos a beber café. Y él llega y digo, hermanito, lo que te tengo que decir, o sea, es del Señor, pues, pero eres mi amigo mío. Eso es entre tú y yo y el Señor, hermano. Dios me libre de que eso se vaya a salir fuera. Hermanito, mira, está pasando esto y esto. Si es verdad, porque el enemigo también me puede engañar a mí y a lo mejor no es lo que me está mostrando, él me dirá, sí, hermano, sí es. ¿Verdad que Dios te lo mostró? Oye, hermano, ¿qué quieres que te ayude en oración, en ayuno? Bueno, vamos a meternos unos ayunos los dos, ¿verdad? 3 días, hermano, para que Dios te rompa esa cadena. Amén, mi hermano. ¿Me lo gano o no me lo gano? Porque lo estoy ayudando. Porque Dios me lo muestra, pero es para ayudarlo. Pero si Dios me muestra algo de él, hermana Milagro, tú sabes que Dios me mostró que el hermano Sevilla es un carnal. Eso, yo estoy ayudando, estoy echando a perder el cuerpo de Cristo. Estoy, hermano, mutilando el cuerpo de Cristo. Estoy trabajando, o sea, me estoy dejando llevar por alguien que dice que es Biblia. Y no es Biblia, hermano, es el enemigo, porque se viste como ángel de luz. Y vuelvo y le repito, si usó a Pedro, si en algunos momentos engañó a David, no nos puede engañar a nosotros. Gloria a Dios. Hermano, aún a mí me puede engañar. Yo no estoy excepto a decir, no, a mí no me... Mira, hermano, el mejor cazador se le va a la liebre, ¿sabes? Y ese tiene un poder de convencimiento que se trajo la tercera parte del cielo para acá abajo, ¿o no? Así es. Mire, engañó un tercio de ángeles y se lo trajo. Entonces tiene un poder y sabe hablar o no sabe hablar el enemigo. Y habla muy bonito. Habla el pico de plata. Demasiado bello. Y usted queda así, wow. Como cuando Chávez, ¿se acuerda? Usted veía a Chávez hablando y usted le provocaba sentarse. Sí. Y era político. Y usted quedaba, wow, ¿cómo sabe? Porque el hombre tenía. Entonces, hermano, imagínese el enemigo con corbata, con saco y parado en los púlpitos enseñando lo que Y no es. ahorita más, hermano, que está la desatar los demonios, que eso anda peleando unos con otros. Entonces, hermano, no ignoremos que los tiempos son malos y que hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos pastores, hay falsos de todo. Ahorita hay mucha falsedad porque Cristo viene pronto. Pero la verdad ojalá libre, y la verdad es esto. Si usted conoce Biblia, usted no lo engañe. Usted dice, así no lo dice la Biblia. Usted podrá decir lo que diga, pero la palabra de Dios dice esto. Porque usted no se va a comer algo, hermano, que tenga la fecha vencida. Usted es un niño recién nacido. Usted le da un jugo y él se lo bebe porque no sabe. Pero si mi hermano William, a la edad que él tiene, yo le doy un jugo vencido y se intoxica y casi se muere, es culpa de él. Porque él sabe y para qué se lo bebe. Yo ya soy un niño.
Tenía un niño grande. Entonces ve, hermano, Gloria a Dios. lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo dice, más si aún nosotros, o sea, Pablo está diciendo, o sea, no se está excluyendo, Pablo dice, aún si nosotros, o sea, si el enemigo llegare a confundirme a mí, no me oigan. Aleluya. Venga, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaron otro evangelio diferente del que no hemos anunciado, sea anatema, anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues, luego hay un signo de interrogación, que es una pregunta que nos está haciendo la palabra. Cada vez que usted lea Biblia y usted ve un signo de interrogación, es una interrogación que le está haciendo la escritura a usted. En este caso a mí me está diciendo la palabra, como se lo está diciendo a usted, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Cuando usted busca siempre el favor de Dios, le van a caer a palo, lo van a perseguir. A Jesús lo iban a lanzar por un voladero, y era la palabra. A Pablo lo agarraron y lo sacaron del templo cuando fue el ayuno y se rascó la cabeza. Lo metieron preso y le cayeron a golpe dentro del templo. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted predique verdad en las congregaciones, le van a caer a palo, le van a usar la lengua y lo van a destrozar, porque así está escrito. Y Jesús dijo, bienaventurado cuando digan todo tipo de mal, mintiendo. Entonces la lisonjería, yo no veo en la Biblia nunca que decían, wow, qué discurso se lanzó el apóstol Pablo, wow, qué predicación de Pedro. ¿Usted lo ve ahí? No. ¿Y por qué el pueblo anda adulando a los predicadores? Denle la gloria a Dios, porque el Espíritu Santo no es el hombre. A ninguno de ellos exaltándose. Y Dios le decía, ustedes hoy buscáis la gloria de hombre. Entonces, si yo me consagro con los hombres para exaltar a nosotros mismos, estamos en idolatría. Cuando usted vio aquellos hombres del Señor que en una predicación se convertían 5,000 sin meter mujeres y niños pasando volantes, haciendo póster? Ese era un poder de Dios tan tremendo que no sé cómo lo haría, pero Dios es así. Tendría que ser que jugaban con el viento, que se montaban en lo alto, tendrían su tecnología, pero para predicarle a 5,000 personas, hermano, y que tenía un buen gañote. ¿Verdad que sí? Y no había micrófono. No había micrófono, hermano, ni parlante, pero estaba el poder de Dios, estaba la gloria de Dios, y aquella gente se convertía a Cristo, porque el evangelio no se consiste en propaganda, consiste en poder. ¿Por qué no se manifiesta el poder? Porque hay mucha altivez entre los líderes, entre los que predicamos. Ahí entro yo. Oiga, hermano, ¿usted no se mete? Sí, ahí también entro yo, y palo estoy yo con mi misma carne. Cada vez que se quiere levantar, tengo que machucarla, porque usted no me va a machucar la carne a mí, tengo que machucarla soy yo mismo. Usted tiene que machucar su carne usted mismo, nadie le va a andar machucando la carne a usted, porque si uno no puede con la de uno, va a estar yo pendiente del otro. Tengo que estar pendiente de mí para no quedarme. No voy a estar yo pendiente de alguien ajeno, tengo que cuidar en mi templo como sacerdote, porque si me llego a quedar, Dios me libre, la culpa es mía, no es de más nadie. Gloria a Dios. Así Entonces, es. ¿a quién tiene que cuidar usted? El templo de Dios. Y la palabra dice, quítese de vosotros toda murmuración, todo celo, toda ira, todo contienda, todo lo que eso es obra de la carne. Y si la carne lo está gobernando, entonces el espíritu está triste. Entonces, hermano, no es fácil lo que estoy predicando, porque a mí también me ha costado llorar, lágrimas de sangre, me ha costado estar toda una noche revolcándome en el suelo, el Señor dándome para allí y para acá, porque no se cree usted que el Señor a mí, ay, esito, no, el Señor a mí me da duro. Yo, cuando el Señor me agarra, y a la pastora también le da duro, estoy seguro que cuando la agarra, bueno, le da duro, porque dependiendo si usted está más grande, Dios le da más duro. Porque usted agarra un niño de recién nacido y le llora toda la noche, usted no le pega. ¿O sí? No. Pero que sea un niño de 5 años que no la deje dormir para que usted vea cómo le cae a palo. ¿Ah? Porque ya aguanta, ¿no? Yo te aguanta, ¿verdad? Así somos nosotros en el Señor. Usted es nuevo creyente y así deshace y Dios lo deja. Pero en el momento en que crezca, le va a caer su palo también. Porque Dios no anda sinvergüenciando a nadie, hermano. Dios es justo. Dios no practica la injusticia, porque si Él tolera la injusticia, entonces no sería perfecto, entonces no sería Dios. Entonces vea,
el apóstol Pablo dice aquí, el ministerio de Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Usted diría, ¿qué es eso, hermano? O sea, Pablo era uno de los que predicaba y no predicaba lo que le decían que predicara. O sea, él decía, yo no predico según hombre. O sea, yo no predico lo que dicen los hombres que yo tengo que predicar. Yo predico según revelación de Dios. Lo que Dios diga que diga, eso es lo que voy a predicar. Aleluya. Y a veces hay sitios donde a mí me han invitado, hermano, donde me dicen, hermano, para que lleve este mensaje. ¿Cómo? No, si quiere, montese usted y predícalo, porque si Dios le dio a usted el tema y le dio el mensaje de usted, a mí Dios no me dio eso. No, hermano, ¿por qué sujetarse? Sí, pero primero mejor les obedecía a Dios antes que a los hombres. Yo no voy a predicar lo que usted quiere que yo predique. Yo voy a predicar lo que Dios me dé para yo predicar. Gloria a Dios. ¿Y eso se está viendo o no se está viendo, hermano? Sí, se está viendo. Mucho en todo el mundo. Él dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y la revelación es intimidad. Yo no ando buscando ningún mensaje en las redes. ¿Usted ha visto algún mensaje mío que se parezca al de las redes? Doble rodilla para que se le prenda la pantalla y Dios le dé la palabra y le dé la revelación. Hoy en día vemos mensajes aquí, predicadores predicando, que yo digo, ese lo vi en internet, ese mensaje igualito como estaba en internet. Y yo digo, ¿por qué buscar gloria ajena? A lo mejor el mensaje es bueno, gloria a Dios, pero ese mensaje se lo dio Dios al que estaba predicando allá porque buscó. Pero no digo que no agarremos algunos mensajes buenos. Yo agarré por lo menos la del hermano Pablo, el domingo, Richard. Y le digo, voy a anotar ese tip, porque una cosa es que tú agarres al grito y lo incluyas en lo que Dios te dio. A mí me gustó mucho cuando él dijo, hermano, porque uno tiene que agarrar esa vieja. Hablando de la carne, o ese viejo, ese sí, él es duro, revuélquelo. Y yo le digo lo mismo, me gustó cuando se expresó, agárrese usted mismo y golpéese, flagélese. Que los católicos lo agarran por mal, porque lo interpretan mal. Los sacerdotes católicos agarran un látigo y cuando ellos fallan agarran un látigo y se golpean la carne. Pero eso no quiere decir la Biblia. La Biblia lo habla espiritualmente. Porque ¿de qué gano yo con darme golpes de pecho y hacer lo mismo? Por mi culpa, por mi gran culpa. Y entonces cuando salen de ahí lo ves en la licorería. Y cuando lo ve ahí, lo ve todo ahí confesándose y tomando la hostia. Y cuando lo ve por allá, lo ve en lo mismo, hermano, los asuntos del mundo. El verdadero arrepentimiento trae un convertimiento, pero es que sin quebrantamiento no hay perdón. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tenemos que sentirnos como una cucaracha. Tenemos que sentirnos bien mal cuando le fallamos a Dios. Cuando usted le falla a Dios, ¿cómo se siente? Si usted no se siente mal, entonces usted está altivo y usted no tiene el Espíritu de Dios o está contristado. Porque el Espíritu Santo, hermano, yo digo, porque así como a mí me redarguye, de toditos nos tiene que redarguir, ¿verdad? Porque tenemos el Espíritu Santo y si hacemos algo, hermano, que a Dios no le agrade, el Espíritu Santo se contrista, pero también como que nos sentimos mal. Lo hiciste mal, entiéndelo. Yo me siento mal, hermano, cuando le fallo a Dios, ¿verdad? Y usted, hermana, que uno a veces está llorando y uno, ay, Señor, menos mal que tú eres fiel y yo soy infiel. Olvídame de la pata, Señor. Ay, bendito Dios, ¿cuándo voy a aprender? Usted mismo se regaña. Ay, mira, carne, ¿hasta cuándo? Huye, Señor, como hago. Con eso, como por dentro. Usted no pelea con usted mismo. A veces un día me vio peleando conmigo mismo y me dijo, tú te volviste loco, ¿verdad? Como los cristianos como que están locos, mamá, tú me entiendes, pero pronto entenderás, porque tú eres del reino. Porque a veces, hermano, uno se para, hermano, porque tiene problemas en la mente y uno pelea con uno mismo. Usted le están hablando bien y usted cree que lo están atacando porque es que está lleno de presión. Y usted responde mal y la gente dice, pero ¿por qué me hablas así? Ay, perdóname, es que no te quería hablar así. Porque estamos llenos de carga. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde, porque vivimos bajo presión. Y las presiones vienen por las emociones. Ahí es donde usted viene, no, que me bajé de la cruz, hermano, usted me va a perdonar. No, a Dios, la Biblia no nos dice que nos bajemos de la cruz. Y si usted le da un infarto bajándose de la cruz, no se pierde. Yo me he bajado de la cruz en un tiempo atrás. Pero después dije, no, Señor, es peligroso. Porque si usted se baja de la cruz, bravo, y le pega un infarto, se perdió. Porque lo agarraron fuera de la cruz. Le doy su y me vuelvo. Entonces, hermano, qué tremendo. Yo no sé usted, pero
pero yo soy bien difícil conmigo mismo. Mire, yo no me aguanto a veces, yo mismo no me aguanto. Le digo, ay Señor, bendito Dios, con este cuerpo miserable de mí, ¿quién me librará? Y me acuerdo de Cristo. Le digo, gracias mi Señor, porque derramaste tu sangre por este pecador. Señor, ¿hasta cuándo yo tendré que ser trillado para aprender a hacer tu voluntad y no la mía? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero el evangelio de la ley, ¿usted sabe qué hace? Es el que yo soy el más grande, todos tienen que sujetarse, yo no tengo pecado, nadie me diga nada. Eso es ley. Eso es ley. Eso no es gracia. Entonces lo vamos a leer aquí, porque mira lo que él dice. El 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Está hablando cuando Pablo era judío. Bueno, él era judío y siguió siendo judío. Pero como se comportaba como uno del Senadrín, como un sacerdote o como uno de los líderes del sacerdocio, porque estaba a los pies de Gamaliel. Y Pablo o Saulo perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia, creyendo que agradaba a Dios, o sea, estaba engañado. Dentro de la iglesia hay gente persiguiendo a Cristo, porque Cristo está en su hermano, y si usted persigue a su hermano, está persiguiendo a Cristo, y está ciego, y tiene Cristo que tumbarlo de la altivez, para que usted vea como el mejor hermano. Gente persiguiendo a otros cristianos, hermano, para derribarlo. Eso se llama judaísmo. Y Pablo dice que él en un tiempo fue así. Pero veamos esto, hermano, que es lo que más me impacta de esta carta. En el 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, ni siquiera era de la ley, era de las tradiciones. Él hacía valer, porque usted sabe lo que es una persona que usted ponga y tenga tiempo, y usted hace porque tiene que hacer lo que dijo. Ajá. Si no, usted lo agarraba a Saulo y ay, yo me imagino a ese hombre, me lo trato de imaginar, yo digo que ese era un hombre recio, hermano. Eso era un hombre como militar que si te agarraba a las cristianas por los pelos y se las llevaba y las metía en la cárcel. O sea, no era cualquiera, era un hombre fornido, un hombre de posición, y era un hombre que su palabra tenía peso. Y él dice que por lo que él tenía, él aventajaba a los contemporáneos, a los de su nación, y los entregaba. Ahora en la Biblia lo manda Dios a entregar a su hermano. No. Ayudarlo. Amarlo. Pero habrá quien entregue a su hermano. Sí, hay Y mucho. Jesús lo dijo. Habrá tiempo donde el padre, el hermano con el padre, pero esos son los que andan en la carne. Porque el que anda en el espíritu resguarda a su hermano. Mire, usted me va a perdonar, mi hermanito podrá tener falla, porque usted tiene más. Usted me viene a hablar mal de mi hermanito. Es verdad, él falla, pero no tiene tu falla, háblame de la tuya. Y verá que le doy un freno enseguida. Porque siempre viene el religioso, que es más santo. Viene a hablar mal del otro. Yo le digo, ay, ¿y tú cómo andas? Yo soy así, hermano, a veces. Usted me ve a mí así, bien, Dios le bendiga. Pero cuando a mí me vienen a hablar mal de frente, a mí nadie me viene a hablar mal porque sabe que lo freno en el nombre de Jesús. Amén. O háblame aquí que yo le he hablado mal de alguien. Que alguien levante la mano y diga, el hermano habló mal. Nadie puede decir que... Y cuando me ha acercado a aconsejar, lo que he aconsejado se ha quedado ahí. A lo que he logrado aconsejar, no es así. Gloria a Dios. Porque eso es espíritu, hermano. Porque a mí me duele que si mi hermanito me confiesa algo y yo lo divulgue, después lo maten y yo verlo en el mundo. Y se fue al mundo por mi lengua. Por culpa de uno. No era de Dios, no, por tu lengua, que es como una navaja, y es bueno. Señor, es fuerte lo que tengo que soltar. Pero él decía cuerda de víboras. Jesús, que era el dador de la vida, le decía a los religiosos, ustedes son una cuerda de víboras. Porque cada vez que muerden, clavan el veneno y matan a la víctima. Y cada vez que se paran, en vez de generar vida, genera muerte. Una víbora genera muerte. En una predicación es para que usted se vaya alegre, así lo golpee, pero embalsamado. Señor, ya entendí que me estás dando golpe a la carne porque quieres que me vaya contigo. Golpea mi carne, Señor, pero déjame entrar en tu presencia. Amén. Pero hay gente que se va dudando si es hijo de Dios o no. Porque el mensaje, hermano, tiene que ser siempre basado a golpear la carne. Y el que anda en la carne se va a salir mal porque
Él cree que nada más es con él solo. No, yo predico para allá y a mí me cae también, salen allá en la vida. Yo una vez he predicado, usted no sabe cuando usted estaba así que te iba a matar pajaritos, que es malo. Pero en ese tiempo era mundano y me que cazar pajaritos y se me reventaba la liga. Y ¡pah! Me golpeaba yo mismo. Así a veces uno está predicando y se le revienta la liga. Usted no le ha reventado la liga predicando usted mismo. Usted dice, ay, ese es para mí mismo. Usted disimula. Sí, sí. ¿Verdad? Usted se calla y disimula. Yo me he predicado yo mismo a veces. Ay, esa me cayó a mí. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Agarro mi porción. Porque hermano, no me puedo justificar. Yo tengo que saber en qué estoy fallando. ¿O no? Pablo decía miserable de mí, y era Pablo. Ustedes los pecadores, no hermanos, los profetas decían, Señor, hemos pecado contra ti, nos hemos revelado. Jeremías, lo decía Nehemías, el verdadero profeta de Dios dice, no, el pueblo anda en pecado. No, Señor, nos hemos revelado contra ti, hemos pecado, pero venimos a ti con un corazón dispuesto, de rodillas, entregado a ti, para que nos perdone. Esa es la oración de un verdadero profeta. Gloria a Dios, aleluya. Leen a los profetas, el lenguaje de los profetas. Este pueblo pecador, Señor, extermínalo. ¿Cuándo? O a Nehemías, cuando usted vio a Nehemías diciéndole al pueblo, Señor, ¿verdad que ese pueblo debiste darle más duro? Porque ellos son pecadores. Usted ve a un profeta hablando así. Y dígame, cuando Aarón no dejaba ir al pueblo, Yo lo peso, hermano, por la Moisés, Biblia. no era Moisés Sí. que cada momento le decía al Señor, pero por favor, le clamaba Perdónalo, que Señor. perdónalo. Aunque sean 5, aunque sean 10. Entonces ya está viendo la diferencia de la gracia a la ley. El de la ley dice, dale duro, mátalo. Pero el de la gracia dice, Señor, ten misericordia. Señor, nos hemos rebelado contra ti. Porque le duele lo que le pase al hermano, porque le duele lo que le pase a la congregación en general. Ese es el que anda bajo la gracia. Gloria a Dios. El lenguaje de la gracia es, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El de la ley es, apedréenlo. ¿En cuál va usted? ¿En el de la ley o en el de la gracia? El que ande bajo la ley será juzgado por la ley. Y si lo juzgan por la ley, no tiene el mínimo margen que se salve. No tiene ni siquiera el 99.9. Ni siquiera tiene el milímetro para salvarse. Porque ¿quién cumplirá la ley? ¿Quién se podrá parar delante de Dios y decir, fui perfecto, Señor, no fallé? Nadie. Porque entonces Cristo diría, no, toma la corona. Pero el único que no falló fue Cristo. Ese es el único. Todos tenemos defectos, errores. Todos tenemos algo, no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros hagamos las cosas bien, ¿verdad? Pero a veces, como está predicando el pastor Richard, que la carne es fuerte, pues, y como dice usted también, pero tenemos que dominar esa carne. Amén. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, y cada hermano tiene, nadie es santo. No, nada. Y cada hermano, lo que yo he aprendido, por lo que yo he pasado, que cuando uno está pasando por algo, ora por ese hermano. No lo juzgue, no lo critique, ora por ese hermano. Porque ese hermano hoy está caído, pero mañana puede ser. Y ese que está caído hoy, mañana se levanta y es el que puede orar por ti. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que yo he aprendido. Que Amén. así es que tenemos que hacer como iglesia. Porque Amén. eso es lo que Dios quiere. Que oremos unos por los otros. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí, porque el que no cogía de un lado, cogía del otro. El Porque que no todos falla tenemos por fallas esto, y falla por el errores. otro. Entonces vea lo que dice el apóstol aquí, dice, pero cuando agradó a Dios, porque la gracia, o sea, Dios le da dones a quien quiere. Mire, si Dios quiere mañana decirle, pastor, haga un campo blanco y ponga semilla de pastor, ¿por qué tiene que darle ya cuenta a la iglesia si Dios le dio a ella la orden? ¿Será ustedes más fuerte que la palabra de Dios? No. Y el hermano huye, pero eso sí, Dios es un Dios de orden. Antes de Dios decirle a ella, también trata con él. Sí, hermano, es verdad, Dios también trató conmigo. Porque también las emociones a veces, hermano, hacen que nosotros nos desviemos. Porque el enemigo también puede hablar y de repente es para desviarnos y pareciera que es de Dios. Pero resulta que era para desviarnos del propósito de Dios. Entonces tenemos que tener ojo.
Pila, hermano. Así como también Dios muestra personas, hermanos, que no andan bien o que están haciendo algo malo, es para que nosotros oremos por esas personas, no para darle a las personas, no, es para orar por ellos, para que Dios tome el control del dominio y enseñarlos y abrirles esa visión para que entiendan que están haciendo lo malo. Amén. Él dice, el 15, pero cuando agradó a Dios, o sea, la gracia de Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne ni sangre. O sea, lo que el apóstol le está diciendo aquí es que antes de que él naciera ya Dios lo tenía en sus planes. Que desde el vientre de su madre ya Dios lo había señalado. ¿Y quién le dirá a Dios por qué lo escogiste a él? Dios hace como Él quiere, Él es soberano. Y luego Él dice que Él, ¿verdad?, perseguía, pero que cuando a Dios Padre, porque Él habla de Dios, cuando usted ve Hijo, ve Padre, estamos hablando de tiempos donde el apóstol Pablo le está diciendo, mire, en un tiempo yo servía al Padre, pero no conocía al Hijo. Hay gente que conoce al Padre en la ley, pero él quiere matar al Hijo. No sé si usted entiende. El de la ley, el que anda bajo la ley, quiere matar al nacido de nuevo. Y eso siempre ha sido así y está escrito y ya vamos a ir ahí. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, a la verdad, cuando yo era celoso de las cosas de Dios, perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia, pero al Padre le plació revelar a su Hijo. ¿Dónde se lo reveló? Camino a Damasco. Dice que cuando él iba montado, no dice si era un caballo, un burro, no sé, pero venía montado en algo. Dice que lo tumbó, que una luz que sobrepasó a todos, y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy Jesucristo, al que tú persigues. Y luego tenía los ojos, ¿verdad? Tenía como escamas, se fue a la calle llamada derecha, entró allí, había un hombre llamado Ananías, un sacerdote del Señor. Dios es orden, Dios le dice a Ananías, mira, allá en una calle derecha, allá tu nombre llamado Saulo de Tarso, tú vas a orar, le vas a poner las manos y se le va a caer la escama, se le va a caer la venda, él va a quedar libre a la gracia. Gloria a Dios. Y a Ananías no le pareció. Ananías dijo, ya va, Señor, ese no es el que nos persigue. Ya va, Señor, ese no es el que nos anda, que hoy ha entregado varios, mató a Esteban. Sí, peligroso. Y el Señor le dijo, calla y anda, porque dura cosa le es a él dar contra el aguijón. Aleluya. Y Ananías fue. Pero cuando llegó Ananías, ¿verdad que Saúl lo sabía? Y él le dijo, soy yo, Ananías. Ya Dios había también tratado con Saulo y le dijo, te voy a enviar un hombre que va a imponer las manos y se te van a caer las vendas y vas a volver a ver. Sí. Hay gente ciega dentro del evangelio y Dios tiene sus Ananías que hay que orar por ellos, ponerle las manos para que dejen de andar en la ley y se pasen a la gracia. Gloria a Dios. Y dejen a perseguir de la que tienen, hermano. Aleluya. Pero tiene Jesucristo que revelársele. Porque el que persigue a su hermano no ha nacido de nuevo. No. Tienes un espíritu fariseico. Así es. Y yo, Señor, no me gustan estos temas fuertes, pero dale, bueno, gloria a Dios. Vamos, metemos ahí. Dios está hablando ahorita. Hay que meterse allí. Luego él dice, el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado ¿cuánto? 3 años subí a Jerusalén para ver a quién. A Pedro. Y permanecí con él 15 días, imagínense. Pedro, estamos hablando que eran aprendices. Y por eso es que cuando nosotros somos nuevos en los ministerios cometemos muchos errores. Porque el enemigo es astuto, es padre de mentiras y nos engaña. Esto no quiere decir que usted sea un hijo del diablo, no, sino que el enemigo lo engañó o el enemigo la engañó, porque él es padre de mentiras y él usa por un momento a quien se deje. Y la gente cree que está sirviendo a Dios y resulta que está sirviendo al de las tinieblas. Santo. Porque se sienta en la iglesia como Dios y se hace pasar por Dios, pero no es Dios. ¿Usted no ha escuchado de un falso Cristo? ¿O no ha escuchado la Biblia de un falso Cristo? Que viene como y te dice, no, Cristo, ¿cuál Cristo estás adorando? Se levantará falso. ¿Ah? Entonces, mire, Pedro, ¿verdad? Diría, bueno, yo soy Pedro. Jesucristo dijo en vida
que me daría las llaves del reino. O sea, que por encima de mí, ¿quién va a estar? Y estaría Jacob. Bueno, Jacob no, ya lo habían pasado espada, ¿verdad? Pero ahí estaban todos los apóstoles, los que anduvieron con Jesús, pues. Los que se comieron las verdes y las maduras con Jesús. Entonces ellos sabían que Pablo o Saulo les amargó la vida. Entonces escucharon oír de que este hombre Saulo, por allá, Dios lo transformó. Pero ellos nada más de oír, lo habían oído. Pero a lo mejor ellos también entre ellos hablarían. Pedro diría, no, pero es que es un fuera de orden porque no se me ha presentado a mí. Y después de Cristo todo soy yo. Eso no es altivez. Sí. O sea, el enemigo le había puesto a Pedro como que se cree ese Saulo. Tú no ves que no se sujeta a ninguno de los apóstoles, no ha venido a las columnas. Y Dios usando a Pablo por allá, sanando enfermos y predicando, y dice que decía la fama. Pero Pedro no le cuadraba, porque Pablo no había venido a decirle hola San Pedro, úngeme San Pedro para yo servir al Señor. Y había una rivalidad entre Pedro y Pablo, dos líderes. ¿Verdad que a veces hay líderes que tienen pelea? Porque el enemigo está ganando ventaja ahí. Pero mira lo que pasó. 3 años. Pedro diría, oye, son 3 años. Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo es aquí delante de Dios que no miente. Ahora vayámonos, hermanos, al capítulo 2. ¿Verdad? Porque recordemos que allí, después ya Pablo, pasaron unos añitos, ahí mismo nos lo va a decir, pasó un tiempo largo, y ya Pablo tenía líderes, ya había formado a Tito y a Timoteo. ¿Y cómo se sentía mi hermana pastora si ya tiene líderes aquí y de repente van a otro sitio y se los distorsionan? Oye, la hermana tiene razón en ir para allá, oye, pararse fuerte, oye, tanto trabajo que a mí me ha costado levantar los líderes para que vengan otros desadaptados y los saquen del propósito. Porque hay gente que como le gusta escuchar profecía en otras iglesias. O sea, Dios habla en otro lado, aquí no. Aquí les habla, pero no, porque Dios no es aquí. Entonces viene otro que ni los conoce, el más desordenado, el que no hace nada, entonces le dice que es el pastor. Y ese viene queriendo tumbar a la pastora. O porque me dijeron por allá que yo era el pastor, que yo era fulano. Mire, hermano, le guste o no le guste, Dios trabaje con cabeza. Y si Dios le da la orden a la hermana pastora de ungir a alguien, le va a hablar a ella, no va a usar otro por fuera para hablarle a usted. No. Lo tiene que hablar con ella, porque si no es un Dios de desorden. O Dios no le va a mostrar a ella. ¿Quién es su líder? Al líder de la iglesia. Ah, pero vienen otros líderes de afuera, desordenados, y le dicen a usted profecía, y entonces lo enferman, y usted además tiene que venir a curarlo. Porque vienen con parásitos. Las ovejas también, por comer todo tipo de pastos, por comer todo tipo de alimentos, se enferman. Entonces, ¿qué venía a curarlo? ¿Cómo? Con la palabra. Ahora vean, en el 2. Después pasado, ¿cuánto? 14 años. 3 y 14 son 17. ¿Verdad que sí? Y Pedro y Pablo todavía tenían una rencilla ahí. Esto quiere decir que Dios se movía en Pedro todavía y se movía en Pablo. Porque el don no te hace libre. El don que Dios te dio, tú puedes sanar enfermos, puedes predicar bonito, puedes cantar bonito, pero si tú no le echas, no te reconcilias y no sacas esas perezas, te pierdes. Si se moría Pablo así, se moría Pedro, se perdía. Entonces vean, y el 2. Después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén. ¿Con quién? Ya tenía un líder, Bernabé. Llevando también conmigo a quién? A Tito, 2 líderes. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio, o sea, buen testimonio, que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. La incircuncisión era de los judíos y de Moisés.
¿Me entiendes? Y Pablo dice, mire, yo aún siendo judío, siendo circuncidado el 8º día de la tribu de Benjamín, el Señor me llamó como apóstol a los gentiles. Yo no tengo por qué obligar a los hermanos que están llegando nuevos, que no son judíos, que no son de esta tradición, a que se circunciden, porque ya tenían edad. ¿Usted sabe qué duele? Que le corten la puntita. Porque eso es tradición. Entonces vea, él sigue diciendo en el 4. Y esto a pesar de lo que, hermano, está usando palabras fuertes Pablo. A pesar de qué, de lo falso. O sea que hay falsos hermanos entre nosotros. Y no estoy hablando de aquí, hermano. Dios nos bendiga y nos ayude a todos. Estamos hablando a nivel mundial. No se vaya a agarrar esto que es de para acá. No. Simplemente estamos leyendo la carta y fue algo que pasó allá. Y que si el Señor la está predicando es para no dejar entrar eso. Porque eso es espiritual. ¿Verdad? No lo dejemos entrar. Él dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondida, entraban ¿para qué? Para espiar. ¿Y qué es espiar? Alguien que se hace pasar su amigo, que le averigua la vida para después destruirlo. Así es. Eso es un espía. Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿para qué? Reducirnos a qué? A esclavitud, a vivir bajo la ley. Luego dice, a los cuales ni por un momento accedimos, someternos, pero para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, luego hay un paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Esto quiere decir los apóstoles. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión a los judíos, ¿verdad? Pedro, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano de Jesús, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermana? ¿Verdad? Que teníamos como 17 años congregándonos juntos, pero yo decía, no, esa hermana, yo creo que esa hermana no es del Señor todavía. Dios me libre, pues, pero es un ejemplo. Y a lo mejor decían ellos, no, es que yo creo que ese de Pablo, no, ese es un falso, porque a Pablo lo tenían por falso, hermano, y mire todo lo que Pablo manejaba. ¿Qué quedará para nosotros? ¿Ah? Y entonces Jacobo, el hermano del Señor, Cefa, ¿verdad? Y Juan, que eran una de las columnas principales de la iglesia, le dijeron, oye, mi hermanita, después de 17 años, ahora sí entiendo que Dios te llamó, ahora sí eres mi hermano. Hermano, y a veces nosotros nos ponemos bravos porque no nos aceptan ni tenemos 2 años en el Señor. Este hombre, Pablo, 17 años sanando enfermos, este hombre predicando, siendo encarcelado, haciendo todo tipo de milagros, no lo querían. No. Y no lo querían ni Juan, ni Jacobo, ni Pedro. O sea, no estamos hablando tampoco del pueblo, no lo querían los grandes. Y Pablo no dijo, ay, qué depresión, me voy porque Pedro no me ama. Señor, hasta aquí llegué, no me congrego más. ¿Verdad, hermano Sevilla? ¿Usted vio a Pablo en eso? No. Hermano, si usted no me quiere, arrepiéntase. Porque si viene Cristo se queda. Usted tiene que quererme porque me tiene que querer, me tiene que tolerar, masticar y amar y abrazar. Porque esa es la gracia. Y si usted me es difícil, yo también lo amo en Cristo. Y si usted me maldice, yo lo bendigo. Pero no me voy a quedar porque yo tengo que luchar contra las emociones que me hacen ver a usted como un rival, como un enemigo. El Espíritu Santo no te hace ver a tus hermanos como enemigos ni como rivales. Ese es el enemigo, esa es la carne, las emociones. El Espíritu Santo lo hace ver a usted su hermano como Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Ahora veamos, hermano. En el 11, Pablo reprende ¿a quién? A Pedro. Porque es que los asuntos en el reino tienen que hacerse de cara, de frente. Porque mientras tenemos los rumores por ahí y por allá, no se basan a la herida. Entonces esto se agarra es así, mira, venga acá, hermano, ¿qué es lo que usted tiene contra mí que anda hablando mal de mí? No, tú no hablas mal de mí, no, sí, porque el hermano me dijo, el hermano, no, claro que sí, hermano, usted está hablando mal del hermano, enfrente, y que no vuelve a hablar. Ay, el hermano me vendió. No, porque se te ha dicho ya varias veces que dejes de estar hablando de los líderes.
Así es. Que dejes de estar hablando del cuerpo de Cristo. Continúa. Hay que avergonzarte. Porque ya se te ha dicho mucho tiempo que te corrijas. Ahora vea lo que hace el apóstol Pablo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, no le mandó recado. Pablo ni Pedro se mandaban recado. No. Pablo dijo, en algún momento yo lo voy a ver cara a cara. Es que cara a cara es que vamos a arreglar el asunto. Porque aquí en el Señor las cosas se arreglan, es de frente. Amén. No mandando recados. Gloria a Dios. Y luego él dice, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era una de las columnas, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la incircuncisión, o sea, los de la ley. Y en su simulación, o sea, que era hipócrita. ¿Qué es simular? Simular quiere decir que a los gentiles les decía, ay, mis hermanitos queridos, yo los amo en el amor de Cristo. Pero cuando venían los grandes, no, esos hermanos comen cochino. Y esos andan desordenados, ni sin circuncida. ¿Los hay o no los hay? Sí, los hay. Estos son considerados por la Biblia como falsos, como simuladores. Y luego él dice, y en su simulación participaban también que los otros judíos, de tal manera que a un chico de Bernabé, el de Pablo, se lo arrastraron, que tenían un poder de convencimiento. Mira, Bernabé, yo creo que tu líder, Pablo, ese no ha sido libre por todavía, porque ese tiene un cable pelado con Pedro, chico. Y Pedro, acuérdate que Pedro anduvo con Jesús. Pedro, sí, en las buenas y en las malas con Jesús. Oye, pusieron a pensar Bernabé, ¿verdad? Bernabé diría, ¿será que? Hermano, aquí va a haber gente libre que se le van a hacer que van a decir, ¿cómo va a ser que una pastora? Ustedes van a regir aquí. ¿Sabes que la Biblia? O no lo van a hacer, mal. Sí. Y ahí usted le tiene que poner un parado. Cálmese. Entonces ve que arrastraron a quién. Él dice. Pero cuando vi que otra vez, el 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado. ¿Por qué? O sea, eran hipócritas. Y los hipócritas no heredan el reino, ¿o sí? Si se morían, se iban a perder todito. Y Dios dijo, no, yo tengo que destapar la olla. Porque se me van a perder todito por uno. Y no estamos diciendo que era un hijo del diablo, porque era Pedro. El principal cabecilla de lo que estaba pasando era Pedro, y era un apóstol. ¿Usted cree que a veces no hay pastores, o hay maestros, o hay evangelistas, o hay profetas que tienen una iglesia toda en controversia? Que los tienen en rivalidad, peleando uno con otro. No le hables a este, no visites a aquel. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros debemos andar en enemistad? No, hermano. Que no debemos compartir con los que andan desordenadamente es otra cosa. Pero si yo los veo, los saludo. Y si los tengo que abrazar, los abrazo. Dios les bendiga, hermano. Corríjanse, Cristo viene pronto. Hasta ahí. Pero no es que van a ser mis enemigos. ¡Ay, vienen por ahí! Y le hacen la cruz. No, no, hermano. No deje que su corazón se llene de como decía mi hermano Richard Torres, de basura, porque a lo mejor Dios le quiere dar algo nuevo, pero mientras tenga esa rencilla y esas cosas malas ahí, no van a progresar, ni vamos a progresar. Luego él dice el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, estaban torcidos, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será. Entonces, ¿por qué juzgamos a los hermanos por la ley? ¿Y por qué no usamos la gracia? Alaba. Y yo sé que usted a lo mejor ya está entendiendo y parte se ha caído. Y el que los tiene abiertos, gloria a Dios. Pero el que no los tiene abiertos, bueno, los abre. Vayámonos ahora al capítulo 4, porque quería sustraer allí. Yo creo que sí podemos dar en 20 minutos, hermano, la profundidad del tema, y es el de hoy. Apenas estábamos abordando, pero ahorita sí nos vamos a meter en lo que es la profundidad de la carta a los de Gálatas.
Estábamos leyendo en el 4, ¿verdad? Y dijimos que, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué estaba hablando aquí el apóstol Pablo? Estaba hablando de Jesús. ¿Verdad que Jesús es la gracia? Pero Jesús tuvo que estar sujeto a la ley. Por eso que Jesús dijo, yo no hago nada fuera de la ley, porque si no el sacrificio iba a ser nulo. Porque lo que se tenía que presentar delante de Dios era un cordero sin mancha y sin arruga. O sea, Jesús no podía pero pecar ni en el pensamiento, hermano. Se mantuvo limpio y casto y estuvo bajo la ley. Porque cuando Dios envía a su hijo, allá arriba no se llamaba Jesús. Allá arriba tenía su nombre. Y en la Epifanía lo conocemos como el ángel de Jehová, y en el antiguo pacto como el Salvador, pero nunca como Jesús. Como Jesús se nos revela en el Nuevo Testamento, como un hijo nacido de hombre y de mujeres, en el cual la gracia de Dios llegó y lo llenó. El Espíritu Santo nació con el Espíritu, pero tuvo que crecer en tamaño, en conocimiento y en sabiduría. No es que él nació siendo Dios, sino que Colosenses dice que se despojó de todo peso de gloria y vino al mundo como usted y como yo. Exacto. Excepto que no tenía pecado adámico y que tuvo que guardarse. Y mientras él no era mayor de edad, él tuvo que sujetarse a sus padres. Sí. ¿O no? Sí. Él tuvo que cumplir 30 años para ejercer el ministerio, porque ya a los 12 ese hombre era un maestro que cuando se les perdió en el templo, allá María y a José, se preocuparon, ¿verdad? Y dice que los maestros estaban maravillados. ¿Y de dónde tiene tanta sabiduría este muchacho? Pero ¿por qué Jesús no ejerció el ministerio? Porque no era el tiempo. Porque tuvo que sujetarse. Tuvo que esperar 30 años para que después uno, que era inferior que él, que era Juan el Bautista, lo bautizara en agua. Y Juan cuando lo vio dijo, porque eran primos, y Juan dijo, no, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Bautízame tú a mí. Y él le dijo, no, tú me bautizas a mí, después yo te bautizo en fuego. Entonces imagínense cómo se sentiría Jesús siendo el dueño de todo, siendo el Hijo de Dios, perfecto en todo. Hermano, ser maltratado por su misma creación. Ser abolido por su misma creación. Ser abofeteado por lo mismo que él creó. Y no decía nada. Entonces, perdona lo que no sabe. Hermano, si tenemos que parecernos a Jesús, ¿por qué yo voy a aborrecer a la creación de Dios? ¿Por qué Dios dice que yo debo amar aún a mi enemigo? Porque Jesús me mostró a mí que si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, yo debo amar al que me hace daño. Y amarlo es bendecirlo, no maldecirlo. Porque a lo mejor Dios le bendiga, hermano, pero cuando no está el hermano lo degollas. Lo maltratas, lanzas, usas tu lengua de veneno, de áspide, y clavas veneno y envenenas con raíces de amargura al resto y enfermas al resto de las ovejas. Y andas en la gracia. ¿O no pasa, hermano? Al contrario, cuando otro venga y te diga, ¿viste cómo la hermana te lanzó? ¿Viste cómo el hermano te lanzó? No, hermanito, vamos a orar por ella. Vamos a orar por él. Porque él anda todavía un poquito en la carne, hermano. Pero Dios lo está libertando. Vamos a avanzar. Entonces, el escritor aquí, Pablo está diciendo, y está hablando de Jesús, y dice, por tanto también digo entre tanto que el heredero era Cristo, y nosotros somos herederos conjuntamente con Cristo. Estaba sujeto a la ley y tuvo que estar enseñado bajo maestro, hermano. Hay gente que dice, a mí me enseña el Espíritu Santo nada más, y directamente Jesús, entonces Jesús se equivocó, ¿para qué constituyó maestro? Pues? Pero los maestros no tienen valor en el cuerpo de Cristo, porque si tú no vas a tener aprecio y no vas a valorar a los maestros de la obra, estás desechando el espíritu que está en ese maestro. A mí me pastorea el Cristo. Entonces, ¿qué haces en una congregación? Quédate en tu casa. Porque tienes que estar sujeto. El evangelio está primeramente en la cadena de mando, está en sujeción. Y ninguno de los ministerios es mayor que el otro, porque todos son para edificación del cuerpo. Una mesa tiene ¿cuántas? 4 patas. ¿Por qué usted no le pone una sola pata a la mesa? Y come ahí. Si la iglesia habla de 5 ministerios, tiene que estar los 5 ministerios. Correcto. Yo estaba en una iglesia un tiempo y me dijo, no, yo no creo en los profetas. Los profetas que el aceite para que friten huevos.
Y yo, pastor, ¿cómo tú vas a decir eso? No, sí, porque esos son los que enredan todo, hermano, que hay falsos profetas, pero también hay verdaderos, hermano. Es verdad. Sí, pero yo le digo, le pasa que a ti, varón, no te gustan los profetas porque te sacan los trapos al sol. Di la verdad. Que contigo no se puede hablar. No, es que te andas mal. Y pues como el profeta te dice la verdad, entonces tú dices que el profeta para que el aceite para fritar huevos. Más bien no es mejor que te arrepientas, hermano, para que no te pierdas. Porque lo más tremendo es que yo me voy. Dios te bendiga por eso, porque un ciego no puede ir a otro ciego. Pero no te da lástima, varón, que te vas a perder tú y vas a arrastrar casi 80 ovejas atrás tuyo. Que por falta de conocimiento andan es atrás de un ciego, porque tú lo que estás es ciego. Así es. Hoy no lo dijo Jesús, vosotros sois ciegos, guía de ciegos. Porque si yo empiezo a enseñar cosas raras aquí, la hermana enseguida, hermano, usted se equivocó, porque para allá arriba no va hasta que usted se arrepienta. O no, te empieza a enseñar herejía. No, hermano, hay que hablar verdad en Cristo. Él dice, sino que estaba bajo tutores quiere decir maestros, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños, dice Pablo ahora metiéndose él, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Dónde envió el Padre el Espíritu Santo? A la iglesia, al corazón. Porque en el corazón es donde radican todos los males o los bienes. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el corazón están las emociones. Entonces, si usted odia a su hermano, no puede ser Dios. Esas son sus emociones y están siendo bombardeadas por el enemigo porque anda bajo la ley y anda bajo el rudimiento de la ley. Pero si usted aprende a amar al que le hace daño, usted demuestra que usted nació de nuevo. Que usted tiene el Espíritu de Dios para restaurar al que lo está maldiciendo. Gloria a Dios. Pero lo hacemos, hermano. Creo que nos falta crecer todavía. Ahí vamos. Sí vamos. Gloria a Dios porque hemos crecido. Ahora ve, hermano. Él dice, exhortación a no volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, hay una pregunta. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos de los cuales queréis volver a esclavizar? ¿Guardados de qué? Los días de los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. No nos idolatremos días, ni fechas, ni años, porque el día de reposo es el Señor. Y todavía hay religiones que guardan el sábado, los tiempos de la ley. Se conoce, ¿verdad? Algunas no las vamos a nombrar por ética, pero hay gente que dice que el día de reposo es el sábado. En ese tiempo el día de reposo era el sábado. Y Jesús hizo los milagros, hermano, casi todo el día de reposo. Y eso trajo un gran choque, y por eso los sacerdotes que estaban bajo la ley decían, no, ese Jesucristo es un fuera de orden. Pero si era el mismo Dios, hermano. ¿Por qué sanó al paralítico en el día de reposo? O sea que usted no puede hacer bien el día de reposo. Porque ellos no se alegraban porque el cojo se levantó. Mira, el religioso, aunque se vea la gloria de Dios, no se va a alegrar por lo que suceda y por el acontecimiento y el respaldo de Dios, sino que él va a buscar un mínimo defecto para echar a perder lo que se hizo con gran amor. Entonces Jesús trabajaba con gran amor y salvaba las almas y los endemoniados quedaban libres y sanaba a los enfermos, pero los religiosos andaban, ¿qué? Los de sotana, buscando donde Jesús fallaba para derribar. Entonces el que anda siempre viendo qué se anda haciendo en la obra para ver lo más mínimo, porque usted nunca los oye hablando positivamente. Por eso al principio le decía que dependiendo del vaso, porque si usted ve el vaso y lo ve medio lleno, usted está en positivo, ¿verdad? Usted no ve el vaso vacío y dice, no, pero está medio lleno.
Pero el negativo dice, el vaso estaba vacío. Entonces nunca le va a gustar lo que se haga. Porque siempre va a querer que se haga en lo que él quiere, como él quiere y en la forma que él quiere. Si usted no lo hace así, ya está mal. Y no le cuadra y dice, no, pero es que a mí me parece. Es que esto no se trata de que a usted le parezca o a mí me parezca. Esto es lo que Dios quiera y como a Dios le parezca. Gloria a Dios. Usted no ha traído a veces himno y se le pierde el papelito y termina cantando otra canción. ¿O no le ha pasado al director así? Sí. Un predicador a veces trae un mensaje y Dios se lo voltea a uno. Ah, bueno, Señor, predico lo que tú quieres. Ahí está el papel, lo guardo y después predico. A mí me pasaba. Como le decía al principio, salgo a hacer una diligencia y termino en otro lugar. Señor, ¿y qué hago yo aquí si yo iba para allá? Porque venía a traer una palabra. Y Dios te cambia los planes. ¿Y quién le dirá a Dios que no si Él es nuestro dueño? Gloria a Dios. Y lo más tremendo que Dios, nosotros, ¿cómo le pedimos nosotros a Dios que nos dé explicación? ¿Cómo le dice esto a Dios? Explícame. Dime, pelear al barro con su hacedor. No. Mire, cuando el Señor me dice, Señor, a mí no me parece, pero si tú lo quieres así, amén. ¿Quién soy yo para que a mí me parezcan las cosas? Si usted dice que es así, así es. Y a veces nos metemos en problemas, hermano, porque decimos que es la hermana o es el hermano, y si es Dios el que está dando la orden, no nos metemos en problemas. Gloria a Dios. Si es Dios el que está diciendo las cosas, y nosotros porque no nos parece, pues, no nos encontramos peleando con el mismo Dios. Y si nos peleamos con Dios, no nos va a ir bien. También No. pasa, hermano, que hay algo que nosotros queremos, que nosotros queremos, que nosotros queremos y no se nos da, no se nos da. Como decía anoche el predicador, que a veces que es Dios, el mismo Dios que nos lo está permitiendo, porque Él sabe lo que va a pasar más adelante. Amén. Pero nosotros queremos eso y nos empeñamos y como Él decía, el enemigo se metió, no, es porque Dios no lo está permitiendo. Porque más adelante sabe lo que nos va a pasar. Nos va a venir un dolor de cabeza, no vamos a poder o algo. Amén. Por eso que Dios lo permite así. Amén. Mira el 15, lo más tremendo. 4:15. Hay una pregunta y Pablo dice, con amor, porque esto es el verdadero amor, dice. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para darme. Por causa del padecimiento que Pablo tenía. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, en un tiempo Pablo le estaba diciendo, yo sé que ustedes me acogieron, me aceptaron cuando llegué enfermo entre vosotros, que llegué con padecimiento de la vista, y como vieron el sufrimiento que yo tenía, ustedes eran el tipo de creyente que si se hubiesen podido sacar sus propios ojos para dármelo, me lo fuesen dando. Pero ahora, porque les digo la verdad, me convierto en su enemigo. O sea, mientras nosotros le decimos todo está bien, avancemos, somos su amigo. Pero el día que hay algo malito y lo corregimos, entonces ya no somos su amigo, somos su enemigo. Es verdad. A tu padre, hermanito. Sí, Señor. Entonces toma una a su manera y es terrible. ¿Verdad? Y ya voy a leer de corrido porque ya la hora es avanzada. En el 27, hermano, 21, perdón, alegoría de Sara y Agar. Cuando hablamos de alegoría, hablamos de comparación. Él dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Dentro de los llamados hay gente que nace en la carne y hay gente que nace en el espíritu. Los nacidos de nuevo, los espirituales y los nacidos bajo la carne, que también tienen Biblia, que también se sienta, que también alaban, pero viven con piedras en las manos. Yo creo que usted entiende más de lo que está hablando allí. Ella misma va a hablar. Y luego él dice, el 23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues. Estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da al hijo para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros los libres, porque está escrito, regocíjate o estéril, tú que no das a luz,
prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Luego dice así: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía a quién? Leamos ahí, usted está leyendo conmigo. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, porque como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, ¿verdad que dice? Así también ahora. Luego dice, más, ¿qué dice la Escritura? Es una pregunta. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no son hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclava. Ahora, véanlo ahora lo personal. Usted tiene dos simientes igual que yo. Y usted tiene el simiente de Cristo y tiene el simiente de la carne, de la naturaleza adámica. Y la Biblia es clara y dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Entonces, usted no, su carne no se vista que no va, porque necesita ser transformada. Por eso dice que en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos ¿qué? Transformados. No ame ese cuerpo que usted tiene. Ese es el que lo hace pecar. Y uno, ay, cómo uno se perturba y se enferma, ¿verdad? Uno, ay, para poner la carne bonita. Pero es mejor tener el alma bonita. Amén. Con esto no estoy diciendo que descuide su templo, porque mientras usted viva ahí tiene que mantenerlo aseadito y vestirse bien. Pero tiene que tener en la mente que ella no va para arriba, que va a ser transformada, porque si llegamos allá como somos nosotros, imagínense el desorden allá arriba. Imagínense que mi hermana pastora le den 3 coronas y a la otra una, y porque le dieron 3 a ella, y porque tiene, no es así la carne. Entonces necesitamos nosotros ser renovados, transformados, de manera que a medida que muera el Jonathan natural, se va a ir viendo el Jonathan nuevo, el según Cristo, el según el espiritual, el que es amoroso, el que, ¿cómo estás, mi hermanito? Dios te bendiga, ¿verdad, hermano? Que necesito una ayuda, vamos a ayudar. Y usted dice, oye, mi hermanito, es una gran bendición. Y no que nazca el Jonathan, que dice, ahí viene ese hermanito, sí, todos se lo saben. Oye, pero que es una piedrita en el zapato. Cállense, que ahí viene el hermano. ¿Hay o no hay? Sí, hay. Hermano, y hermano, a veces que usted está hablando y cuando viene usted tiene que callarse. Aleluya. Eso no hablo verdad en Cristo. Y usted dice, no, que ni escuche, porque si no se lo va a saber todo el barrio. Lo va a saber todo el pueblo. Porque no son prudentes. Y esto refleja que se anda en la carne o se anda en el espíritu. Entonces usted ve, o le da muerte a la carne para que viva Cristo, o echa a Cristo para que viva la carne. Pero si vive la carne, lo van a juzgar por la ley y lo van a matar. Si usted le da muerte a la carne, entonces Cristo que mora en usted le va a vivificar y lo va a resucitar. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano. Espero haber sido claro, espero no verlos enredados. Y si tienen alguna preguntita por ahí, después me la hace, yo con gusto se la